11:34 en esta mañana de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Costa Rica. Allí nos espera y nos recibe Brian Acuña. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, hola oyentes de Jai, un placer nuevamente estar acá con ustedes. ¿Cómo va? ¿Por dónde pasan tus pensamientos? Bueno, hoy a la mañana pues estuve viendo un poco las noticias y vi un tema que se ha quedado un poco en el olvido del scanning sobre el tema del Medio Oriente, que es Siria. Y hoy pues Siria nos recordó que el asunto ahí no se ha terminado, ¿verdad? Hubo un atentado hoy en diferentes zonas de Damasco con explosiones que recibieron de alguna forma la visita del presidente francés Emmanuel Macron, ¿verdad? Esta visita definitivamente nos demuestra o nos vuelve a recordar de que la normalización diplomática en el caso de Siria no ha llevado, digamos, a una situación en la cual el país ya esté del todo estable, ¿verdad? Y mientras la comunidad internacional empieza a tratar al gobierno de Ahmed al-Sharaa o al-Golani, dependiendo del contexto y del momento, como un interlocutor legítimo, la realidad sobre la zona, sobre Siria en este sentido, ha demostrado de que el país sigue estando lejos de ser estable, ¿verdad? En este sentido, Siria ha dejado de ocupar los titulares internacionales, aunque en realidad tuvo un pico, ¿verdad? Momentáneo, no ha tenido el énfasis tan necesario como sí lo han tenido otros conflictos dentro de la zona. Un lugar en el cual se cobró la vida de más de 500,000 personas, más de una cantidad exorbitante de refugiados internos o desplazados internos, más la cantidad de refugiados que salieron del país y que están ubicados principalmente en Europa y en el Líbano, que además, a pesar del mismo Líbano, ¿verdad?, han tenido que recibir una vez más una oleada importante de migrantes que pone todavía mucho más tensa la situación de su país, ¿verdad? En ese sentido, el conflicto ha entrado en una etapa muy diferente a la que teníamos cuando inició en el año 2011, que es menos visible, pero igual de compleja, ¿verdad? La caída del régimen de Assad cierra un capítulo de más de 5 décadas de dominio de la familia de los Assad, con una situación, no se resolvió las causas estructurales que llevaron al colapso del Estado de Siria. Hoy no solamente tienen desafíos en cuanto a la cuestión política, sino también en decidir quién gobierna la capital, Damasco, que es la que le puede dar de alguna manera un orden o iniciar por lo menos algún tipo de estructuración. Si no, digamos, en este sentido, el problema principal, más allá de solo gobernar Damasco, es si puede funcionar como un Estado unificado, porque hay que entender de que lo que pasa en Damasco generalmente se queda en Damasco y lo que ocurre en otras zonas del país pues terminan teniendo una repercusión bastante particular, ¿verdad? En este sentido hay que tal vez arrancar ya digamos a profundidad mencionando que la normalización en la parte diplomática no necesariamente es un equivalente a que haya más estabilidad, donde de alguna manera los atentados que hemos visto en los últimos días nos demuestran y nos recuerdan, ¿verdad? Una vez más, que el monopolio de la fuerza en Siria es una cuestión que sigue estando atomizado. Una de las cosas que le dan estabilidad a cualquier gobierno o a cualquier Estado es que si no tienen el monopolio de la fuerza, difícilmente puedan tener un control total dentro, digamos, de su propio territorio. Un recordatorio bastante importante sobre otro tema que es en paralelo a este, en cuanto a cuestiones de estabilidad, de estados fallidos y demás, es la situación palestina, ¿verdad? Acá cabe mencionar, por ejemplo, que ayer, por cierto, se hablaba de que jamás estaba dispuesto a otorgar o a entregar toda la parte administrativa de la Franja de Gaza y ya salieron las focas aplaudiendo pensando de que jamás estaba capitulando o estaba entregando, ¿verdad?, el poder de la Franja de Gaza. Ahí es donde descubrimos la miopía que existe con respecto al tema, la ignorancia que hay, digamos, al no entender el lenguaje del Medio Oriente, donde pretender de que jamás, al decir que entrega la parte administrativa, está capitulando o está, digamos, cediendo para que se dé un cambio estructural real dentro del enclave, en realidad es no entender absolutamente nada, porque
en primer lugar, no han renunciado a la Fuerza Armada y en segundo lugar, no han renunciado tampoco a su influencia desde una perspectiva política e ideológica, ¿verdad? Lo mismo pasa con el caso de Siria. Siguen habiendo muchas fuerzas atomizadas donde lo único más o menos realista es que la legitimidad de Al-Qaeda ha crecido mucho más rápido que su capacidad para controlar el territorio de manera efectiva, algo que va a ocurrir posiblemente con esta junta administrativa de la Franja de Gaza y con los tecnócratas que supuestamente van a intentar levantar Gaza. Mientras no haya un control efectivo, difícilmente vaya a poder establecerse algún parámetro para que se dé un eventual Estado palestino junto, digamos, al territorio de Cisjordania, que en estos momentos pues también tiene una condición muy similar a Gaza, pero con menos tensiones, ¿verdad? La cantidad de fuerzas paramilitares que hay en Cisjordania nos demuestra también de que definitivamente estamos frente a una crisis de institucionalidad, tanto en Siria como en los territorios palestinos, que no van a permitir que exista la posibilidad de algo mucho más integrado en un corto plazo. En el caso de Siria, venimos de una situación de una estatidad controlada por un régimen como el de los Assad, a una atomización que es lo que se vive en la actualidad. Los territorios palestinos han vivido en una atomicidad durante toda su existencia, desde la desaparición del mandato británico de Palestina hasta el día de hoy, pues se han mantenido dentro de esta cuestión de atomicidad, y una de los grandes impedimentos que han tenido para poder forjar un Estado palestino, más allá incluso de la negativa a poder reconocer a Israel y a poder establecer la institucionalidad, es el tema de que hay tantas fuerzas luchando por ver quién controla el poder, que al final de cuentas ninguno llega a dominar absolutamente nada. Dani, no sé si de momento tienes algún comentario. No, quería simplemente agregar para que pudieras también explicarnos que esta visita de Macron es previa a la reunión de Ankara de la OTAN, y ahí es muy importante porque si hay un tema en Siria del que nadie está hablando, por lo menos por aquí, es de la presencia turca en Siria, y el tema de los kurdos, y realmente también es un tema complejo porque así como Irán pretendió ser limítrofe de Israel en el Líbano o en Siria, también Turquía tiene esa expectativa. Sí, el caso, más allá de solo el caso de Turquía, que Turquía es una dificultad estructural por donde quiera que uno lo vea, porque hay toda una discusión. De hecho, hace un rato estaba conversando en un chat con algunos amigos donde se hablaba de que Turquía tiene una negativa de que se pueda establecer este corredor, el denominado IMEC, ¿verdad? Que es el corredor de la India, Medio Oriente, Israel y demás hacia las zonas europeas, pero más allá de solamente querer romper la posibilidad del IMEC, Turquía quiere convertirse en una plataforma económica importantísima y de transferencia debido a su posición estratégica, ¿verdad? Estados Unidos tiene que jugar a dos extremos, tratando de que ninguno de los dos extremos se rompan, ¿verdad? Por un lado, el aliado más importante que tiene en el Medio Oriente hasta el día de hoy es Israel, como quiera que sea, puede que sea para bien o para mal, incluso para el mismo Israel, pero lo cierto del caso es que de los aliados que ha podido gestar en el Medio Oriente, Israel es el menos volátil en cuanto a las posibilidades de que en cualquier momento les den un espaldarazo, ¿verdad? Lo vayan a rechazar y demás. Entonces, digamos que es el aliado natural más importante. Pero por el otro lado tenemos a Turquía, que reclama mayor posicionamiento dentro del esquema de la OTAN, ¿verdad? Recordemos que junto con Francia es la segunda fuerza más importante de la OTAN, ha reclamado durante mucho tiempo que quiere hacerse con el control de los F-35, que es este programa de aviones caza tan importante, pero Estados Unidos tiene una negativa, no solo por no hacerle el feo a Israel, sino también porque recordemos de que Turquía no tuvo ningún tipo de contemplación para hacerse con los S-400 rusos, ¿verdad? Está bien, pero en este viaje Trump está coqueteando con la idea de sí, finalmente vendérselos, habla de su amigo leal, de su amigo fiel.
Es muy raro ser amigo de Israel y de Turquía y decir, como vive repitiendo Trump, que gracias a él Turquía no atacó a Israel. Bueno, si gracias a él Turquía no atacó a Israel, ¿por qué darles F-35? Mañana él no va a estar. De hecho, e incluso recordemos que uno de los criterios con los cuales se ha permitido de que otros países se hagan con los F-35 es el modelo de ventaja que se le da a Israel, ¿verdad? Si a un país se le otorga tecnología que también tiene Israel, posiblemente Israel se le tenga que otorgar alguna posibilidad de desarrollo superior, ¿verdad? Es el criterio con el cual se permitió que Emiratos Árabes hiciera con los F-35 y ha sido el criterio con el cual también se ha permitido de que Marruecos pueda reforzar su sistema de defensa. Pero hay un factor que siempre dejamos por fuera cuando hablamos de Turquía, que para mí siempre ha sido importante y lo remarcaré las veces que sean necesarios y que ha sido un pendiente que han tenido todos los países occidentales, y es el no aprovechar algunas posiciones bisagra que pueden generar este contrapeso con actores tan hostiles como es el caso de Erdogan, y es la situación de los kurdos. Recordemos que, como bien mencionas, en la frontera entre Siria, Irak y Turquía existe la población kurda importantísima, ¿verdad?, que está ahí asentada, que en algún momento ayudó a Estados Unidos contra el Estado Islámico, que se le permitió, ¿verdad?, este proceso de autonomía en la región del Rojava, y que posteriormente simplemente le dieron la espalda y los dejaron botados a su suerte y terminaron siendo ocupados por Turquía en esa zona. Y luego tenemos también dentro de esta situación que de alguna manera Turquía ha hecho la vista gorda para evitar de que ciertos grupos islamistas tengan presencia dentro de estas regiones, ¿verdad?, fronterizas con Irak y fronterizas incluso con la misma Turquía, ¿verdad? Ha puesto de alguna forma a los kurdos en una posición de desventaja que los ha llevado incluso a tener que coquetear con otros actores del sistema internacional. E incluso pensemos de que la misma situación de Siria llegó en algún momento a comprometer una de las fronteras más seguras que existían en el Medio Oriente, que era la frontera con Golán, que fue donde Israel tuvo que involucrarse, entrar a defender a las poblaciones drusas sirias por solicitud de las poblaciones drusas israelíes, ¿verdad? Para evitar que también esta presencia de islamistas eventualmente se terminara ampliando. O sea, Siria ha dejado de ser de momento un escenario de enfrentamientos entre diferentes actores híbridos, pero sigue siendo una zona importantísima para un enfrentamiento que para mí es mucho mayor, que podría darse en algún momento de manera un poco más indirecta, que es el enfrentamiento entre Turquía e Israel. Se están dando, digamos, muchas formulaciones para que al final de cuentas Ankara y Jerusalén tengan algún tipo de choque. Ahí hay que involucrar también a Doha, porque Doha es quien le ha dado pues plata a Erdogan para que Erdogan siga teniendo estos aires sultanescos. Pero lo cierto del caso es que estamos preparando un escenario para que eventualmente, ya sea en Siria o en algún otro terreno donde se puedan coincidir incluso las regiones de Somalia y Somalilandia, ¿verdad?, que puedan tener, o la situación en el canal de Suez, lleven de alguna forma a que haya un roce un poco más directo entre Estados Unidos, entre Israel y Turquía, ¿verdad? Lo que quiere evitar Estados Unidos es que ese choque se dé en un corto plazo y que le lleve, digamos, a terminar rompiendo los dos ejes de equilibrio que ellos tienen dentro de la región. Es una situación complejísima, complicadísima, la que se está viviendo en estos momentos, pero definitivamente si hay un factor que está viéndose en estos momentos con mucho, mucho cuidado, es la relación entre Israel y Turquía y los vínculos y las estabilidades que pueda generar en este sentido Estados Unidos, donde vemos un escenario complejísimo que es, en este caso, la situación de Siria, y perdón que parezca tan enredado, pero es que es enredadísimo por donde quiera que uno lo vea, pero en Siria es donde podemos ver el mayor reflejo de este enfrentamiento de una manera un poco más directa, donde se ve la confabulación de Occidente para tratar de mantener en el poder un régimen islamista patrocinado por Ankara, mientras que por el otro lado el mismo Israel tiene que ver de qué manera aprovecha la presencia de Al-Sharaa dentro de territorio sirio para intentar contrarrestar
la influencia de Hezbollah en el Líbano y a la vez evitar que de alguna manera en algún momento dentro de este periodo de tiempo que tenemos no vaya a haber un enfrentamiento de manera indirecta de momento entre Israel y Turquía, ¿verdad? Por las intenciones de mantener su influencia bastante importante desde diferentes aspectos dentro del Medio Oriente, ¿verdad? Hemos visto demasiados escenarios en los cuales todo apunta a que eventualmente tenga que existir este roce entre Israel y Turquía, incluyendo esté o no esté Netanyahu en el poder o esté quien esté en Israel. Al final de cuentas, creo que todo apunta a que este choque o este roce entre Ankara y Jerusalén va a terminar presentándose. No sé si Bueno, quieres no, hacer. no, estaba pensando que es verdad que puede suceder con cualquiera de las alternativas de gobierno, pero sí es verdad también que a lo mejor otro líder israelí que no sea Netanyahu podría restaurar, aunque sea mínimamente, las relaciones que Israel tiene con Europa, por lo menos por aquellos que están muy enemistados con Netanyahu, y eso podría abrir la posibilidad de que la OTAN presione a Turquía para que no lo haga, incluso a riesgo de condenar a Turquía a aislarlo dentro de la misma OTAN o a negarle estos armamentos que tanto requiere y necesita. Me parece que también viene por ahí, o sea, Israel con Netanyahu, no importa si a uno le gusta más o menos su gobierno, tiene un problema muy muy serio de validación con el resto de Occidente. Yo no digo que vaya a cambiar de un día para el otro, pero para algunos países va a ser mucho más difícil rechazar a Israel sin tener que mencionar a Netanyahu, que si Netanyahu se queda en el poder. Es una visión mía, a lo mejor me equivoco, mañana gana otro y estamos en lo mismo. Pero me No, yo parece... creo que tienes un punto muy importante y es que Netanyahu, como quiera que sea, guste o no guste, yo creo que hay muchas cosas que se pueden sacar de positivo y de negativo de su larguísima gestión, ¿verdad? Es el primer ministro con más tiempo en el poder en Israel, por eso lo han apodado Bibi Melech Israel, ¿verdad? De El manera rey de despectiva, Israel, sí. pero hay que entender que de alguna forma asociamos a Netanyahu con Trump. Entonces, como quiera que sea, Trump ha generado muchos anticuerpos entre otros países occidentales, principalmente en Europa. Entonces, con otro tipo de liderazgo no vamos a perder, digamos, este elemento de dependencia que tiene Israel con respecto a Estados Unidos, pero la imagen de Netanyahu ya no va a ser una excusa para seguir, digamos, evitando de que sigan habiendo estos roces. Y es importante, yo creo que Turquía, y lo he dicho en otros momentos, no Turquía país, sino Turquía gobierno Erdogan, que esto siempre me gusta dejarlo en claro porque el pueblo turco pues es completamente otra cosa en ese sentido, pero el gobierno de Erdogan como tal es un peligro. O sea, yo lo he dicho en otros momentos, Erdogan es lo más cercano a lo que hemos tenido de un país hostil, tanto como Irán, con la diferencia de que Irán ha sido más directo en cuanto a sus hostilidades con respecto a Israel desde el día uno en el cual los ayatolás tomaron el poder, pero Erdogan, con sus aires sultanescos, es hoy por hoy tan peligroso como lo ha sido Irán en algún otro momento, solo que el discurso de Erdogan ha sido más diplomático, ha sido más de comprar la cuestión de la causa palestina desde una visión más pragmática y menos de resistencia, como lo llama Irán, pero es sumamente peligroso igual. Veremos porque ahora viene la cumbre de la OTAN y seguramente va a dejar mucho también para el análisis de lo que allí suceda. Te mandamos un abrazo grande y nuestro agradecimiento por este tiempo que te tomás para entender junto con nosotros, para ayudarnos a entender especialmente esto que llamaste claramente un panorama de una complejidad a veces difícil, y hay que desmenuzar, hay que ir sacando cada uno de los ingredientes a veces de esta receta tan como compleja para ir entendiéndola, y aún así reconozco que cada cosa que sucede nos cambia a veces el libreto y nos hace volver a empezar. Pero bueno, no, nos sería mucho más difícil si vos y tantas personas que nos ayudan no estuvieran allí. Te mandamos un abrazo y que tengas muy buena semana. Bueno, les envío un abrazo de vuelta y la próxima semana posiblemente hablemos de la cumbre OTAN, si no es que pasa algo extraordinario antes. Ojalá que no pase nada extraordinario, porque nunca suele ser bueno eso extraordinario. Abrazo grande. Allí estaba Brian Acuña, nuestro profe de los martes y aparte un experto en relaciones internacionales. 11:54, un temita.